Saludos a todos y todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otra cápsula de apoyo emocional del Centro de Apoyo Mutuo de AMSCA. Mi nombre es Juan Vélez Court, yo trabajo como coordinador de pares en la agencia y en estas cápsulas de apoyo emocional nos enfocamos en todos nosotros y cómo nos apoyamos mutuamente como comunidad, porque reconocemos que en este tiempo de COVID-19, de la pandemia, todos estos cambios que ocurren en nuestras vidas, nos podemos sentir solos, desesperados, desesperadas. Y qué mejor que tengamos un compartir entre todos nosotros porque aprendemos de cada uno, compartimos experiencias con la meta de promover esperanza y motivación mutuamente. Recuerden también que si necesitan algún tipo de apoyo emocional 24/7, la línea Paz está disponible a través del 1-800-981-0023. También pueden bajar la aplicación en Android y iOS completamente gratuito buscando eso mismo, Línea Paz PAS. Y en esta edición estoy acompañado con el señor Robert Morales, coordinador de servicios del Centro de Apoyo Mutuo, porque vamos a tener una pequeña conversación sobre aprendiendo a perdonar y sanar. Pensemos todos nosotros brevemente sobre esos eventos negativos no tan deseados del pasado que a veces por resultado de eso nos cohibimos, nos cerramos hasta socialmente porque quizás no nos hemos dado ese chance de sanar de aquello que nos ocurrió en el pasado. Así que en este caso, Robert, cuando pensamos en este tema de perdonar y sanar, ¿por qué es importante para ti que hablemos sobre este tema en estos momentos? Primero que nada, saludos, Juan, gracias por este espacio, que es bien importante para mí que las personas reciban el mensaje. De verdad que para mí es bien importante, aparte de mi experiencia vivida, que pasé por ese proceso. Cuando yo escucho la palabra perdón, lo primero que viene es la palabra proceso, ¿verdad? Porque el perdón es un proceso, es algo que se acepta hacer, pero empieza un camino. Perdonar, perdonar, libertad. Yo siempre he visto, de hecho, cuando empecé a trabajar el perdón, en mi experiencia, yo vi cómo automáticamente mientras yo iba trabajando, yo iba sintiendo esa libertad, y cuando hablo de libertad emocional. El impacto era en mi comportamiento también, se reflejaba en mi comportamiento, porque muchas veces de ese evento o de ese trauma, ¿verdad? Que ocurre, sea con un evento, sea con una persona, automáticamente ayuda. El impacto es que uno se cierra, se cohíbe, habla porque la persona es tímida. La realidad es que la persona no es tímida. O sea, la naturaleza exacta es un evento, algo que sucedió, algo que impactó, que hubo un impacto en esa persona, que automáticamente pues esa persona se detuvo y prácticamente lo ven como el más tímido, y no es así. No, y me encanta eso porque la palabra liberal es una palabra bien poderosa, porque estamos hablando de pensemos que tenemos una mochila, ¿verdad? Tenemos un bulto o algo en nuestra espalda y cada evento que tenemos en nuestra vida es como una piedra más. Y llevamos 5 años con el mismo bulto que lo tenemos en la espalda todavía y de momento uno dice, wow, yo quiero subir esa montaña, yo quiero lograr eso, pero este bulto y todo lo que tengo, lo que estoy cargando emocionalmente y físicamente, porque todo lo físico también afecta a lo emocional y viceversa, ¿verdad? Pues cuando no nos damos ese chance de liberar, decir, tú sabes qué, eso ocurrió. Ese evento en efecto me afectó emocionalmente, pero ese evento tampoco tiene que definir mi futuro. Porque muchas veces cuando hablamos de este tema del perdón y sanar, no nos damos cuenta que para mí, porque como tú lo compartiste, Robert, yo también lo menciono, de que yo pasé por muchos eventos en mi vida donde yo guardaba mucho rencor, donde yo pensaba, pero es que me hicieron esto, o sobre todo, yo me hice esto a mí mismo, pero de momento yo dije, Juan, cuando te permites sanar, te permites vivir, te permites alcanzar ese éxito. Y te pregunto en este caso, Robert, ¿cómo pueden influir esos diferentes eventos negativos que tuvimos en el pasado en nuestro presente si no hemos liberado, no hemos tenido esa conversación con nosotros mismos? Si hay un evento o un trauma que me causó algún daño, ¿verdad? Y en ese proceso a lo mejor, porque el perdón no solamente tiene que ver con perdonar a la persona, tiene que ver también con pedir perdón. Tiene que ver también con yo perdonarme, porque muchas de las veces cuando pasa ese evento, una de las primeras cosas que sucede es yo como persona me empiezo a culpar de que yo permití eso. Me doy cuenta que en el camino
que claro, eso lo que arrastra es resentimiento. Yo me doy cuenta que cuando estoy expuesto, me encuentro ante ciertas cosas que se convierten en detonantes que me ayuda a encerrarme. Por eso ahorita hablaba de cohibición, de cohibirme. Ahí es donde me encierro en mí mismo, hasta me convierto en una persona silenciosa, o sea, no hablo. Y ahí es donde volvemos a lo mismo, el juzgar, me juzgan, porque cuando buscamos la naturaleza exacta, tiene que ver mucho con eso. Nosotros mientras conversamos aquí, cabe mencionar, se llama Centro de Apoyo Mutuo, lo que nosotros, donde tenemos todos nuestros grupos y actividades, porque nosotros cuando hablamos de aquí, es porque también lo hemos pasado. Y mutuamente tenemos ese chance de tener esa conversación, porque nosotros estamos claros que el sanar, el perdonar es un proceso intenso, porque otra vez, quizás llevo tantos años con esto, y como mencionó Robert, a veces hablamos de perdonar lo que otra persona me hizo, pero en mi caso, por ejemplo, a mí me tomó muchos años practicar perdón conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo me descuidaba, yo estuve por mucho tiempo que ni me peinaba, ni me lavaba la boca. Yo desarrollé condiciones físicas y esas condiciones físicas empeoraron mis condiciones emocionales. Y yo por mucho tiempo yo decía, era por esta persona, era por aquella persona, era por aquel lugar. Pero mientras yo seguí creciendo, yo dije, Juan, en efecto, muchas cosas que ocurrieron, no tenías control sobre ellas. Y yo dije, vamos a reconocerlo. No decir que estaba bien o que estaba mal. Pero de momento yo dije, espérate, ya hablaste de todas las otras personas que están por ahí. Yo creo que falta una persona más. Y esa persona es la que está enfrente de la cámara ahora mismo. Y eso para mí, no sé en tu caso, Robert, fue hasta más intenso porque yo rápido justificaba. De momento yo dije, Juan, el sanar y perdonar no es juzgarme a mí. Era simplemente reconocer, pasó eso, ¿qué podemos aprender para que eso no vuelva a ocurrir en tu vida? Y que sobre todo eso, que uno crezca personal y profesionalmente. Eso fue en mi caso. Cuéntame un poquito más sobre tu experiencia. Yo empiezo a tener recurrencia tras recurrencia tras recurrencia y no podía identificar qué era lo que estaba hablando ahorita. Algo ocurría que me despertaba ese pasado. O sea, yo quería salir de la sustancia, pero había algo que no había trabajado hasta que en un momento dado, ¿verdad? Pues yo empecé a trabajar la parte espiritual, lo que era de retiros espirituales, que no tienen que ver con religión, simplemente retiros espirituales donde me dijeron, tienes que empezar a identificar qué está pasando. Y cuando, claro, hice una introspección, me fui, una introspección completa. De hecho, llegué hasta la edad de 5 años. Empecé a revivir todos los eventos que yo había pasado desde niño. Y entonces, cuando empecé a hablar de eso, me preguntaron, Robert, ¿no tendrías que empezar a perdonar? Y ahí como que eso me hizo sentido. Me hizo sentido porque sí. De hecho, yo con 40 años, yo fui víctima de bullying cuando niño y eso era diario, víctima de bullying diario por mi condición física. Y yo con 40 años empecé a identificar que sí, que yo veía niños y yo caminaba con la cabeza hacia abajo. Cuando veía niños, ¿por qué? Porque me despertaba ese evento. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta y yo, wow, claro, en ese momento yo vi que era como la parte que yo voy a tocar. Habían otras cosas que se me hizo bien cuesta arriba a tocar, que las toqué en el proceso. Pero sí, empecé con ese proceso a perdonar a esos niños. Que esos niños no sabían lo que hacían en ese momento, que no sabían el dolor que estaban causando en mi persona en ese tiempo, en ese momento como niño. ¿Ves? Todas esas cosas se las empecé a añadir y eso empezó como que a suavizar y logré perdonar a esos niños. De ahí entonces donde comienza mi proceso de perdón. Empiezo a trabajar todos los eventos y ahí es donde comienzo a sentirme. ¿Por qué? Porque nada más de perdonar a esos niños, yo con 40 años, Juan, yo empiezo a levantar la cabeza y yo me doy cuenta que ya yo no tengo complejo, que ya yo puedo caminar con mi cabeza arriba, que ya yo puedo caminar derechito y decir, wow, ese fue el efecto que ocasionó el yo perdonar simplemente a esos niños. Y ahí es donde empiezo a sentir esa libertad, como le dije ahorita, emocional. Y eso hizo que yo empezara a trabajar los demás eventos. Que también yo hice daño, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empiezo a culparme yo por los daños que yo hice. Pero claro, ya estaba en un proceso de recuperación. También me doy cuenta que el daño que yo hice no era porque Robert quería hacerlo.
era por causa de, ¿verdad?, un problema de adicción, y que yo era ingobernable ante mi enfermedad, y que mi enfermedad, ¿verdad?, por adicción, yo me había convertido en una persona que se convirtió en consumir para vivir y vivir para consumir. Tomo la decisión entonces de perdonarme. ¿De qué manera? Aparte de perdonarme, de decirme, Robert, ese fue el efecto, ¿verdad?, de tu enfermedad de adicción, pero ¿qué podemos hacer? La enmienda. Porque entonces, después del perdón viene la enmienda. O sea, esto no se trata de simplemente perdonar o pedir perdón. Es qué voy a hacer ahora. Entonces viene lo que se llama la enmienda. En el caso mío, pues yo empecé a enmendar con la sociedad, empecé a enmendar con mi familia. ¿Cómo yo puedo trabajar esa parte? Aparte de pedir perdón, pues con una enmienda, ¿verdad? Y entonces empiezo a hacer labor comunitaria, labor voluntaria a la comunidad. Empiezo a hacer esa enmienda con la comunidad, es hacer esas paces. Y entonces ahí es donde sigo trabajando, ¿verdad? Entonces encuentro lo que es la libertad completa, Juan, porque de verdad yo puedo hablar de mis eventos completamente, abiertamente y sin que me cause ningún dolor. Pero es gracias a eso, gracias a que hoy en día yo no tengo ningún tipo de resentimiento. Una vez yo entré en ese proceso de perdonarme a mí, a Robert, de empezar a enmendar, a hacer esas enmiendas con la comunidad, yo creo que ahí fue donde verdaderamente yo hice el clic con la recuperación. A mí lo que más me encanta mientras hablaba es como hasta tu propia expresión cambia cuando hablas de identificar lo que una vez pasó, pero los beneficios y tu sonrisa que naturalmente salió. ¿Por qué? Porque como tú mencionas, cuando uno sana y uno perdona, esos eventos que en el pasado eran mi señal de debilidad, aquello que yo no hablo, de momento yo puedo reconectarme con esos eventos con otra perspectiva de yo aprendí de eso. Gracias a, ¿verdad?, no agradezco que ocurrió, pero el hecho de sanar esa experiencia que ocurrió en nuestras vidas me permite ahora tener el derecho de ¿qué? De sonreír, de tener éxito en mi vida, de conectarme con personas positivas. Y otra cosa que Robert mencionó que es muy importante es la parte de conectarme con lo que quiero sanar, porque a veces uno mismo por tantos años lleva tiempo escapando de aquello que de momento yo digo, Juan, ¿por qué es cuando vas a este lugar bajas la cabeza? ¿Por qué es cuando hablas con estas personas te comportas de esta forma y uno se comprime hasta físicamente, hasta la postura cambia? Y es porque no nos hemos dado el chance de ¿qué? De saber de qué nos afecta. Y un tema en el futuro que podemos dialogar aquí, e incluso un tema que hemos trabajado en nuestros grupos de apoyos en línea, que ya saben que a través de www.gruposvirtuales.com, ahí mismo pueden visitar el enlace, registrarse. Tenemos diferentes grupos, grupos diurnos, grupos nocturnos, tenemos talleres disponibles. Y algo muy importante que hemos hablado es sobre el mismo tema del trauma, porque a veces ese evento indica mucho del comportamiento que tenemos hoy día. Así que el beneficio mayor, y Robert lo compartió, es que cuando sanamos, uno dice, ahora que liberé eso, ¿qué vida yo tengo ahora? Las oportunidades. Y uno es como un superpoder, ¿verdad, Robert? Es como un superpoder que uno tiene de que ahora sonrío, ahora puedo conectarme. Así que me encantaría, Robert, que para clausurar esta edición, y gracias por estar conmigo aquí, ¿qué mensaje le dirías a aquella persona que reconoce, que identifica aquello que la afecta, pero quizás tiene ese miedo, esa preocupación de comenzar ese proceso? ¿Qué tú le dirías a esa persona? Si ahora mismo tiene miedo, eso es normal. Claro, llega el miedo a la hora de uno querer trabajar ese proceso porque, como tú mismo has dicho, tengo que volver a revivir. Y el miedo de empezar a sentir esas emociones de nuevo. Sí, hay herramientas, hay alternativas. Yo no pude solo. O sea, estamos hablando de un proceso de cómo yo lo hice. Pero esto tuvo que ver con personas también en el camino. De comenzar a hablar sobre esto para entonces entrar en el proceso de perdón. Nosotros reconocemos y validamos algunas cosas muy importantes para dar cierre a este episodio, como hablamos ambos. Denos tiempo. Esto no es una carrera. Esto no es algo donde yo digo, hoy yo quiero sanar y mañana ya sané. Simplemente reconocer que quiero. Ese es el poder. Ese es el poder. Validar que yo quiero. Y vamos en ese camino. Otra cosa muy importante. No nos juzguemos. Nos sentimos como nos sentimos. Porque a veces no nos conectamos con nuestras propias emociones por el miedo de que esa emoción está bien o esa emoción está mal. ¿Saben qué? Esa emoción está ahí. Y lo último, como mencionó Robert,
Esto ninguna persona tiene que hacerlo solo, porque aunque todo el mundo tenemos el potencial de sanar y perdonar, quizá a veces nos hacen falta algunas herramientas. Por eso es que, por ejemplo, está lo que es la Línea Paz a través de, otra vez, el 1-800-981-0023. Yo le agradezco grandemente a mi psicóloga, que en un momento de mi vida marcó un cambio significativo, mi psiquiatra, mi red de apoyo y agradecidamente, a pesar de todas las adversidades de la vida, una oportunidad que se presentó es que los mismos grupos de apoyos en línea que tenemos, que ya saben, grupos con S, virtualesconS.com. Pueden visitar ese enlace, se conectan ahí, comparten con nosotros. Nosotros tenemos grupos nocturnos, grupos de apoyos para mujeres. Ya saben que todo esto es a base de sus necesidades. Incluso todos los temas que estamos tocando, incluso en esta edición también, son temas que hemos tocado en los grupos de apoyo, temas que ustedes mismas nos dicen, ustedes saben que es importante que hablen sobre esto en alguna cápsula. Así que muchas gracias a todos ustedes, seres humanos increíbles que nos motivan en los grupos de apoyo, porque todos aprendemos cada día. Así que hasta la próxima. Esta ha sido otra cápsula de apoyo mutuo del Centro de Apoyo Mutuo de AMSCA. Cuídense, practiquen autocuidado y nos vemos en la próxima.